Hola, mi nombre es Mari Carmen de la Mochicharro, coordinadora del simposio que pertenece a este Congreso Internacional de Educación e Innovación. En primer lugar, y antes de comenzar con mi ponencia y con todas las de mis compañeras, quería agradecer la participación en este simposio. Nuestro simposio se titula Necesidades del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que en el siglo en el que nos encontramos tenemos que poner hincapié también en qué necesidades tienen los niños en las aulas del siglo XXI. Este simposio está compuesto por 4 ponencias de mis compañeras y la mía es la que voy a comenzar a continuación, que trata sobre la gamificación como estrategia formativa en las aulas del siglo XXI. Este trabajo de investigación ha sido realizado aparte de mí, por Juana Marián Quitacero, que pertenece a la Universidad Complutense de Madrid, con Esther Ponce Blánquez, que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha, y por Ángel Luis González Olivales, que pertenece también a la Universidad de Castilla-La Mancha. A modo de introducción, en la sociedad actual exige personas que sean competentes en creatividad, en innovación, en habilidades sociales, en autonomía, en resolución de problemas. Para todo ello existen metodologías, entre las que destaca la gamificación, es decir, esta metodología activa que se basa en el empleo del juego para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje eficaces. Estos procesos deben facilitar la cohesión, el trabajo en equipo, la inclusión, la motivación y desarrollar tanto la creatividad como el pensamiento crítico en el alumnado, entre otras muchas habilidades. Se consideran prácticas de gamificación a aquellas experiencias en las que se crean un contexto de juego. En ese contexto de juego se desarrollan una serie de actividades y a través de esas actividades se pretende afianzar los conocimientos del alumnado. Para la utilización de esta metodología activa de la gamificación, estos últimos años han ido apareciendo multitud de herramientas que ayudan a crear estos juegos, estos contextos gamificados y por tanto a poner en práctica esta gamificación en el ámbito educativo. Hablamos de aplicaciones como Kahoot, Quizzes, Likert, Kladoyo, Genially, entre otras muchas. Como objetivo nos planteamos esbozar qué papel tiene la gamificación como metodología innovadora y analizar cómo esta metodología puede servir como estrategia formativa para desarrollar habilidades que son fundamentales e imprescindibles en el alumnado del siglo XXI. La metodología que hemos utilizado es una metodología cualitativa, es una metodología descriptiva que se basa en el análisis bibliográfico. Proponemos un análisis bibliográfico secuencial en el que vamos avanzando sobre 2 temas fundamentales. Por un lado, la gamificación como metodología innovadora que se puede utilizar en cualquier área del currículum, y por otro lado, como el neuroaprendizaje, puesto que al gamificar estamos utilizando también estrategias de neuroaprendizaje y teniendo en cuenta para ello qué nos dice la neurociencia en el ámbito educativo en la actualidad. Como resultado, a nivel curricular, en todas las áreas que se imparten docencia, debemos superar el uso
de las metodologías tradicionales, puesto que todavía existen multitud de docentes en el siglo XXI que han sido enseñados en el siglo XX con metodologías del siglo XIX. Esas metodologías todavía se muestran en las aulas del siglo XXI. ¿Qué ocurre? Que hay partes de estas metodologías que dejan poco margen a la imaginación, a la investigación, a la participación, puesto que el alumno no es un sujeto activo como en estas metodologías activas y participativo, sino que todo lo contrario, es un sujeto pasivo. La ejecución de tareas dirigidas, poco flexibles, que no permiten el desarrollo de esa competencia social en el alumnado, no permite que entre ellos realicen actividades y aprendan y se enriquezcan con esa unión y con ese trabajo en equipo. Y también dejan poco margen para la toma de decisiones, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de la competencia digital, puesto que con esta metodología también conlleva el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, el alumnado está adquiriendo habilidades de esta competencia digital. La gamificación, por tanto, también contribuye a la formación integral del alumnado, siendo una buena estrategia formativa para que los docentes la utilicen en sus aulas. La utilización de esta metodología es importante. ¿Por qué? Por un lado, porque aumenta la motivación del alumnado, que es fundamental para que el alumno aprenda. Por otro lado, porque acepta el error como parte del proceso de aprendizaje. El alumno se equivoca, comete errores, pero el alumno aprende de esos errores. Además, el alumnado tiene voz, es un sujeto activo, participa, comparte sus ideas y sus conocimientos con el resto, mejorando también esas habilidades de comunicación. Por otro lado, también esta metodología mejora la creatividad, las relaciones sociales y, como he comentado antes, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en este proceso de enseñanza y aprendizaje, y al utilizar los docentes con los alumnos estas estrategias de neuroaprendizaje basadas en la gamificación, esta metodología activa, es fundamental la labor del docente para el desarrollo de estas habilidades relacionadas con dicha metodología. Sin la labor del docente sería imposible que se desarrollaran todas y cada una de estas habilidades que conlleva el utilizar esta metodología. A modo de conclusión, por tanto, concluyendo, la gamificación es una herramienta y una estrategia formativa de neuroaprendizaje para el desarrollo integral del alumnado en las aulas del siglo XXI, desde edades bien tempranas. Es decir, se puede utilizar en cualquier momento de este periodo educativo de los alumnos. Podemos inferir también que la gamificación permite el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, las habilidades sociales, entre otras habilidades. Además de todo esto, la gamificación favorece que la liberación de neurotransmisores fundamentales para lograr aprendizajes eficaces. ¿De qué neurotransmisores hablamos? De dopamina, serotonina, oxitocina y endorfina, lo cuales son fundamentales para que el niño pueda aprender de manera eficaz. Para finalizar, desde un punto de vista neurológico y teniendo en cuenta la neurociencia aplicada
al ámbito educativo, es decir, todos los conocimientos que existen sobre ello, la gamificación es una herramienta fundamental para mejorar los aprendizajes, puesto que estas habilidades que se desarrollan con la gamificación permitiría que el alumnado pudiese desempeñarlas con éxito en un futuro en cualquier contexto social. En definitiva, se está preparando a este colectivo para que en su día a día sean plenamente competentes. Muchas gracias por su atención. Desde la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, Óscar Navarro Martínez y yo, que soy María Jesús Martínez Ocaña, presentamos este proyecto de investigación llamado Optimización de las funciones ejecutivas por medio de la educación de hábitos cotidianos en la primera infancia. La investigación sobre las funciones ejecutivas ha demostrado que éstas se desarrollan de manera progresiva desde el nacimiento. El punto de partida de la investigación que se presenta tiene como referente las aportaciones de Vygotsky y sus seguidores, que ya hablaban de las herramientas de la mente responsables de dirigir la conducta hacia un propósito. Estas herramientas son las que nos capacitan para planificar con intencionalidad y resolver problemas estratégicamente, así como para trabajar con los demás para conseguir una meta común. Una de las aportaciones más importantes de la teoría de Vygotsky es que el aprendizaje puede dirigir el desarrollo, lo que sitúa a los educadores en una permanente llamada a cuestionarse el papel como mediadores de dicho desarrollo. A los educadores les concierne hacerse conscientes de que las funciones ejecutivas, aunque dependen de las condiciones evolutivas y neurológicas, también se pueden entrenar. Y es desde esta convicción desde la que pueden surgir numerosas estrategias educativas que ayuden al alumnado a regular el control de impulso, la atención, el pensamiento, el comportamiento, tan necesarios para la conquista de la autonomía. Las funciones ejecutivas dirigen la conducta física, cognitiva y emocional, lo que hago, lo que sé y lo que siento. De la misma manera, el enfoque competencial del que se nos habla en los objetivos del desarrollo sostenible integra las habilidades, los conocimientos y las actitudes en un mismo constructo, estableciéndose un paralelismo entre la definición de función ejecutiva con el desempeño de las competencias que permiten participar constructiva y responsablemente en el mundo. Dicho de otro modo, los contenidos curriculares que se ponen en marcha en las aulas deben incluir la dimensión cognitiva, instrumental y actitudinal de manera integrada, actuando por sí mismos como contenidos optimizadores de las funciones ejecutivas. En la introducción del documento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, se presenta la importancia de la educación como mediación para que el individuo se convierta en un agente de cambio. El enfoque competencial busca empoderar al alumnado para tomar decisiones conscientes, para reflexionar sobre sus propias acciones y para actuar en situaciones complejas de manera sostenible. Según Romero López, las funciones ejecutivas son esenciales para muchas de las actitudes necesarias en la vida adulta, como la memoria, la creatividad, la flexibilidad, el autocontrol, el cumplimiento de las reglas y las normas. Todas ellas actitudes imprescindibles para ese desempeño competencial que se pretende. Por esta razón, existe una necesidad real de crear programas que promuevan el desarrollo de estas funciones en las primeras etapas de la vida. Además, la educación para el desarrollo sostenible también contempla la necesidad de modelos educativos que acojan la diversidad. De aquí juegan un papel importante los principios del diseño universal para el aprendizaje. Siguiendo a Alba Pastor, el diseño universal para el aprendizaje implica la conexión de 3 redes neuronales vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje y todas necesarias para que éste se produzca. Las redes de reconocimiento, conformadas por el contenido, la información que se percibe y la construcción de los significados. Las redes afectivas, que se encargan de asignar un significado emocional a lo que se va viviendo. Y las redes estratégicas, que llevan a construir un plan para realizar una tarea. Como puede verse, el diseño universal para el aprendizaje también está construido sobre esas 3 dimensiones que regulan el desarrollo ejecutivo. La dimensión cognitiva, la actitudinal e instrumental, es decir, lo que sé, lo que siento y lo que hago.
lo que le convierte en un marco ideal sobre el que apoyar nuestra intervención. Se hace conveniente y necesario que las propuestas pedagógicas que se lleven en las aulas contemplen el respeto a la específica cultura de la infancia, porque independientemente del lugar en el que se haya nacido, la infancia posee unas determinadas necesidades y formas de ser, de hacer y de sentir que son propias solo de esta etapa. Un niño o una niña es un sujeto de derechos y se debe considerar como miembro activo de la familia y la sociedad a la que pertenece, donde sus inquietudes e intereses propios deben tener hueco. Por lo tanto, la sociedad debe hacerle ese hueco, pero también el niño o la niña debe ir desarrollando progresivamente estrategias que le permitan buscar por sí mismo su lugar. En la observación general número 7 del Comité de la Convención de los Derechos del Niño, se definen esas características que especifican la cultura propia de la infancia, y entre ellas se advierte que los primeros años de vida son la base de su salud física y mental, de su seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus aptitudes. Es durante esos primeros años en los que mejor podemos transmitir a nuestro alumnado que la vida que está empezando a conocer merece la pena vivirla desde el protagonismo y sintiéndose partícipe activo de la misma. Se pone el énfasis en el papel de la persona adulta como mediadora del proceso que conduce a cada individuo hacia una progresiva autonomía y al reconocimiento de ese protagonismo vital, en el que va integrando los recursos y las estrategias necesarias para desenvolverse en este mundo en permanente cambio. A la persona adulta se le pide que construya un entorno educativo en el que el alumnado se reconozca capaz de actuar y de transformar, de avanzar y de resolver retos personales, a pesar de las dificultades o incapacidades que puedan surgir, sin pretender nunca evitar desafíos o frustraciones, sino ayudando a gestionarlos. Es decir, que en su propuesta educativa quepa el despliegue de competencias que el alumnado está preparado para desempeñar. Por último, no puede olvidarse la influencia que tienen las interacciones personales, tanto con los iguales como con las personas adultas que le acompañan en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe procurar generar sentimientos de seguridad, de autoconfianza y autoestima. Y desde aquí, los cuidados asistenciales se reconocen cargados de posibilidades para construir vínculos de apego seguros que conduzcan a las vivencias placenteras y a la sensación de bienestar, donde todo lo anterior se puede asentar. Con ello surge la llamada a llevar a cabo prácticas educativas conscientes, donde el papel de la persona adulta pasa por construir entornos que educan, utilizando la realidad cotidiana del alumnado como eje para la adquisición de las competencias y, por lo tanto, para la optimización de las funciones ejecutivas. Esta investigación pretende fundamentar el diseño de estrategias pedagógicas que promuevan la participación, la iniciativa, la autonomía, la resolución de problemas y la creatividad a partir de los hábitos cotidianos de la comida y del aseo, considerando los aspectos fundamentales en el desarrollo de la función ejecutiva. Se van a evaluar las funciones ejecutivas de inhibición, flexibilidad, control emocional, memoria de trabajo y planificación y organización, con el cuestionario de la evaluación conductual de la función ejecutiva BIP-PI, de un grupo control y otro experimental, en el que se aplican las estrategias que se van a describir en aulas de 2 años de una escuela infantil. En la escuela infantil se trabaja sobre todo por rutinas, siendo los hábitos cotidianos los contenidos protagonistas de la jornada. Es en ellos en los que se dedica la mayor parte del tiempo que el alumnado pasa en la escuela. A partir de la educación de esos hábitos, podemos ayudar al alumnado a asentar las competencias. Por lo tanto, los momentos de la comida y del aseo se convierten en un contenido curricular que sobrepasa la respuesta ante la necesidad asistencial de alimentación e higiene, convirtiéndose en rutinas cargadas de oportunidades pedagógicas, donde nosotros descubrimos oportunidades para entrenar las funciones ejecutivas. Con el diseño de situaciones de aprendizaje centradas en los hábitos, se pretende ser fiel a la identidad propia del primer ciclo de la educación infantil, respetando los ritmos individuales y ofreciendo los cuidados asistenciales siempre desde una perspectiva pedagógica, no solo asistencial. No se trata de que el alumnado coma o se lave, sino de que desarrolle competencias de aprendizaje permanente a partir de los mismos. Se utilizan estos momentos como recursos para proporcionar a los niños y a las niñas herramientas que les ayuden a desenvolverse con la mayor autonomía posible y a que enfrenten retos con responsabilidad de manera colectiva. La intervención educativa en estas rutinas escolares se diseña otorgando al educando un papel protagonista y activo en todo momento. Su participación se hace imprescindible, rompiendo con el modelo tradicional y asistencialista en el que el alumnado es un mero receptor de atenciones,
pasando a ser un sujeto que, más allá de colaborar, construye su propio hábito. La consciencia educativa de la persona adulta se refleja en las acciones esperadas en ella para llevar a cabo la intervención, diseñando una experiencia de aprendizaje activo donde orienta y acoge los éxitos de las tareas desempeñadas por el alumnado, sin pretender un ritmo homogéneo en el grupo, sino adaptándose a las necesidades y demandas individuales, respetando así el marco de los principios del diseño universal para el aprendizaje que hemos visto antes. Como resultado, se espera que el alumnado del grupo experimental quede entrenado para la toma de decisiones, la asunción de consecuencias y la búsqueda de soluciones, otorgándoles herramientas necesarias para el aprendizaje permanente. Que la persona adulta intervenga de forma consciente del potencial ejecutivo que hay detrás de cada decisión que regula la estructuración de los hábitos. Y por último, se espera que se genere una dinámica de aula marcada por el desempeño autónomo de los hábitos cotidianos, integrando las dimensiones competenciales. Todo ello para concluir que la atención educativa de forma integral favorece la autorregulación de los educandos. Como palabras clave, hemos utilizado funciones ejecutivas, educación infantil, educación consciente, objetivos de desarrollo sostenible y diseño universal para el aprendizaje. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es María del Carmen Torres Carrero y voy a presentarles la siguiente ponencia, la cual se ha realizado junto con mi compañero Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez. La ponencia se centra sobre todo en el estudio que proponemos sobre la competencia lingüística a través del aprendizaje cooperativo y la digitalización, una propuesta educativa personalizada. Los puntos que se van a desarrollar a lo largo de la presentación son los siguientes que podemos observar. Comenzaremos por la introducción, desarrollando así el hilo conductor de la ponencia. Pasaremos a los objetivos principales del estudio, los métodos que se van a realizar como propuesta y así los resultados y conclusiones que se esperan. Y finalizaremos con las palabras clave. La digitalización en el contexto educativo ha llevado a una reconfiguración de la dinámica de participación del estudiante, con un énfasis sobre todo más marcado en la individualidad. Sin embargo, es crucial que las metodologías utilizadas estén alineadas con el objetivo de fomentar el desarrollo integral del educando. En este sentido, cabe destacar sobre todo que el aprendizaje cooperativo emerge como una herramienta efectiva en la que el alumno asume ese rol activo en su proceso de aprendizaje, promoviendo así habilidades comunicativas y competencias lingüísticas. En este sentido, el aprendizaje cooperativo, que es lo que se propone, promueve esa cohesión y participación grupal, haciendo al educando partícipe activo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como apuntan algunos autores como Travers. La inclusión de la competencia lingüística en este contexto implica una atención especial a la mejora de habilidades como la comprensión lectora y la comprensión oral y escrita. El aprendizaje cooperativo en este sentido lo que va a hacer es facilitar la interacción entre los estudiantes, lo que les permite sobre todo practicar y desarrollar habilidades de comunicación oral de manera significativa. Además, la digitalización proporciona recursos multimedia y herramientas interactivas que podrán enriquecer la experiencia del aprendizaje, fomentando la expresión escrita a través de la redacción colaborativa, por ejemplo, o la retroalimentación entre iguales. En cuanto al objetivo principal del estudio, se va a centrar en favorecer el desarrollo competencial del alumnado con la combinación del aprendizaje cooperativo y el uso consciente de recursos digitales. En este sentido, se incluye la mejora de habilidades lingüísticas como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la competencia intercultural en entornos digitales. En cuanto a la metodología propuesta, se pretende que a través de este enfoque se pueda plantear un análisis de investigaciones previstas vinculadas con la metodología basada en el aprendizaje cooperativo y la integración de la digitalización en las aulas, para así poder garantizar ese desarrollo competencial en el ámbito educativo, con un enfoque específico sobre todo en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Este método se selecciona con el objetivo de obtener una comprensión profunda y contextualizada de las experiencias y resultados que se puedan haber obtenido en investigaciones previas, lo que esto va a hacer que contribuya a poder fundamentar sobre todo de manera sólida los avances de la presente propuesta de estudio.
Tras esa revisión bibliográfica que hemos hablado, se propone un estudio dirigido al segundo ciclo de educación primaria, en el que se pretende implementar las estrategias otorgadas en este sentido, el aprendizaje cooperativo y la digitalización, como herramientas conjuntas clave para poder potenciar el desarrollo competencial e integral del educando. El aprendizaje cooperativo genera sentimientos de cooperación y permite el desarrollo de la implicación y responsabilidad de los miembros del equipo. Y también cabe destacar en este sentido que los educandos están inmersos en una sociedad en la que hay un flujo incesante de esos nuevos dispositivos y aplicaciones tecnológicas, lo cual ha repercutido en sus necesidades de cara a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, en este punto también es importante remarcar que el uso de las TIC demanda en el educando un nuevo papel, haciéndolo responsable de tomar sus propias decisiones y eligiendo así el camino y el ritmo de su propio aprendizaje. En este caso, el uso de las TIC no solo amplía las oportunidades de la práctica lingüística, sino que también va a facilitar la comunicación intercultural a través de los entornos digitales, promoviendo así una competencia lingüística más amplia y global. En cuanto a los resultados y conclusiones que se espera, es que esta propuesta metodológica no solo impacte en el desarrollo competencial del alumnado, sino que también genere una reflexión más amplia sobre el papel de la digitalización y el aprendizaje cooperativo en esa mejora de las habilidades lingüísticas. La propuesta metodológica no solo supone una alternativa a los métodos tradicionales, sino que va a otorgar un nuevo enfoque a la hora de ponerlo en práctica. La implementación del aprendizaje cooperativo junto a esta integración de las TIC en el aula va a poder proporcionar ese apoyo tanto a la docencia como al aprendizaje del educando, puesto que, como hemos hablado anteriormente, la confluencia de ambos otorga las herramientas necesarias para que el educando trabaje a su propio ritmo de aprendizaje, a la vez que se fomenta ese trabajo cooperativo. Y finalmente, con la implementación de esta estrategia, se espera demostrar el crecimiento completo del estudiante, ya que el aprendizaje cooperativo ayuda al estudiante a tomar conciencia de su propio proceso de aprendizaje en el aula, donde todos van a ser protagonistas y se trabaja de esa forma conjunta, a modo de equipo y hacia un fin común. Por lo que finalmente cabe destacar que la combinación de estas estrategias no solo va a buscar mejorar las habilidades competenciales, sino que también va a promover una educación consciente e integral que atienda sobre todo a las necesidades individuales del alumnado, incluyendo el desarrollo de esas competencias lingüísticas relevantes para su participación activa en la sociedad digitalizada actual. Y a modo de conclusión, me gustaría acabar también con las palabras clave que son el hilo conductor de toda la ponencia, entre las cuales podemos encontrar aprendizaje cooperativo, competencias lingüísticas, recursos tecnológicos y educación consciente. Muchas gracias por su atención. Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta ponencia en relación al simposio que ha organizado María del Carmen del Amo Chicharro. Soy Esther Ponce Blázquez, profesora en la Facultad de Educación de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y formo parte de este simposio que se titula Necesidades del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, encantada de participar en el 17º Congreso Internacional de Educación e Innovación, interconectando las redes para esta mejora educativa. Encantada de participar porque favorecemos con ello pues, una educación, como siempre, mucho más humanista, inclusiva para todos. Bueno, voy a dar pie a la presentación con la ponencia que he preparado para este congreso y para este simposio. A ver si pueden ver la pantalla. No.
Bueno, como pueden ver, el título de esta ponencia es La armonía entre lo humano y lo tecnológico, fomentando el desarrollo integral en la educación primaria. Bueno, esta ponencia la hemos preparado María del Carmen del Amo Chicharro, que también es profesora en la Facultad de Educación de Ciudad Real y es de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y yo, en este caso, como ya me he presentado anteriormente. ¿Por qué el título de esta ponencia? Bueno, porque estamos en una era, en un momento muy clave, muy importante, donde la era digital invade todo, impregna todo, inclusive evidentemente la educación, y nos requiere herramientas, metodologías que aprovechen esta potencialidad digital para generar un impulso más allá y humanizar todo lo que es la educación, todas las herramientas, todas las metodologías. Vamos a tratar a través de esta ponencia de explicar de forma muy breve y también muy clara pues lo que es, en principio lo que supone humanizar la educación con las TIC y también muy importante herramientas para lograrlo y también para evaluar cómo las TIC pueden favorecer o no la humanización del proceso de aprendizaje y qué significa esto. Evidentemente, los docentes son grandes protagonistas y, por supuesto, el alumnado el principal promotor de todo ello, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que es clave para esta ponencia. ¿Puede la tecnología garantizar un aprendizaje integral en los estudiantes en todas sus dimensiones a través del proceso de aprendizaje? Bueno, pues la pregunta vamos a irla respondiendo a lo largo de esta ponencia, de este simposio, pero concretamente en esta ponencia vamos a hablar de la cuestión. ¿Qué herramientas TIC pueden favorecer que los estudiantes atiendan no solamente el área cognitiva o un área procedimental, sino que vayan atendiendo esas redes neuronales, dinamicen las redes neuronales a favor de un proceso de aprendizaje personalizado, integral y consciente que le ayude en la mejora? Y mejorar la educación, estamos hablando siempre de que vaya de la mano de llegar un poquito más allá, de que el alumnado al final de las etapas educativas logre, bueno, tener un sentido de aprender personal y esté suficientemente motivado como para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces vamos a ir, si este gran reto lo conseguimos con las TIC, con la ayuda de las TIC, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta propuesta que vamos a hacer aquí en esta ponencia es establecer una relación entre las TIC y la humanización del proceso de aprendizaje. Vamos a ver qué significa esto y qué relación puede tener, ¿no? Esta herramienta de la tecnología que tan implantada y se está implantando cada vez más en las aulas y en educación en general. Y vamos a ver cómo favorece que las personas al final se desarrollen, mejoren y desarrollen habilidades personales importantísimas, no solamente para su campo personal, sino también profesional y laboral, donde van a estar sintiéndose realizadas. Vamos a estudiar las relaciones de las TIC que usan los docentes de educación primaria. ¿Qué herramientas suelen utilizar y cuáles son las más utilizadas? Y en base a ello vamos a determinar, como dice el punto 3, si realmente hay una relación entre esas herramientas TIC que utilizan los docentes con las necesidades educativas y personales que al final acaban atendiendo el alumnado a lo largo de sus diferentes etapas educativas. Muy importante para una atención educativa personalizada. Las TIC por sí solas no van a favorecer la autorregulación, pero sí que vamos a estudiar cómo lo hacen, cómo ayudamos a que una herramienta TIC, la tecnología, ayuda a que las redes neuronales se dinamicen y que el alumnado tenga a favor su propia autorregulación, es decir, tenga la capacidad de gestionar de forma positiva su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar, sus comportamientos a favor de una mejora en el proceso de aprendizaje y es más, a favor de llegar realmente a lo que quiere avanzar y a lo que quiere conseguir, ¿no? Y por último, pues se trata de sistematizar una manera de poder tener, evaluar qué TIC
favorecen una atención educativa personalizada y cuándo utilizarlas, cómo utilizarlas y el para qué utilizarlas. Es muy importante la intencionalidad y por eso vamos a vamos a proponer unas herramientas que estamos seguras, tanto Mari Carmen del Amo como yo, de que pueden ayudaros y favorecer esta humanización del proceso de aprendizaje a través de las TIC o con las TIC. Bueno, partimos de un diagnóstico como muy claro y profundo a la vez, concreto y profundo a la vez, que es, bueno, lo primero partimos de nuestro modelo competencial educativo, es decir, la ley española, en España, seguimos la LOMLOE, que fue publicada en el 2020, en diciembre de 2020, y que sigue un modelo competencial. ¿Qué es el modelo competencial? El modelo competencial habla de que tenemos que atender el alumnado en el proceso de aprendizaje en 3 dimensiones competenciales que a lo largo de todas las etapas educativas tiene que ir desarrollando, integrando de forma integral, aprendiendo a autorregularse para lograr un equilibrio entre las 3 dimensiones competenciales. Estas 3 dimensiones son la dimensión la de saber, saber hacer y saber ser. Cada una atiende a una red neuronal. Saber a la red neuronal cognitiva, saber hacer a la red neuronal más procedimental y saber ser a la red neuronal más emocional. Estas 3 redes neuronales y estas 3 dimensiones del modelo competencial nos llevan a unas competencias claves que favorecen que a lo largo de todo el proceso de aprendizaje el docente favorezca que el alumnado atienda estas 3 dimensiones. Evidentemente, marcan un antes y un después para favorecer el desarrollo integral del alumnado y en este proceso modelos como el diseño universal de aprendizaje, que habla de un aspecto integral, herramientas flexibles, herramientas dinámicas que favorecen las 3 zonas del cerebro, las 3 redes, son claves para que esté adaptado a todo el alumnado este modelo y este tipo de herramientas. La neurociencia aplicada a la educación, Scioto y Niripi, también en 2020 hablan mucho de cómo el cerebro favorece ciertas conexiones cuando existen ciertas ondas de frecuencia, ciertos mecanismos internos que están provocados también por nuestra conexión y nuestras relaciones externas. Es decir, cada persona tiene una red neuronal y a su vez unas conexiones que son fruto de esas ondas de frecuencia que son provocadas no solamente por ciertos estímulos externos, sino también por una inercia, una tendencia personal que hace que hay una tendencia, una preferencia a unas ondas de frecuencia u otras. Estas preferencias aquí en esta propuesta se basan en el uso de las ondas de frecuencia también del color. Un estudio basado en la neurociencia, como estoy diciendo, más actual, donde podemos entender que no solamente existe la parte estructural del cerebro, sino que las frecuencias, las ondas de frecuencia nos aportan una información muy importante para ese equilibrio educativo y para profundizar mucho más allá y entender por qué hay alumnado que genera una autorregulación de una manera y otro alumnado de otra. Y ahí entramos con la autorregulación y el feedback. ¿Por qué? Porque los estudios, como habla de Hattie y Timperlin, Flores y Ostrowski, hablan de que en esa autorregulación la comunicación es clave. El cerebro comienza a tener otras funciones, otros movimientos, otro dinamismo, cuando existe una comunicación, un feedback, una retroalimentación entre los alumnos, entre los profesores y los alumnos. Existe esa tanto comunicación escrita como verbal sobre lo que está pasando, lo que están aprendiendo y lo que quieren mejorar. Y eso sin duda se ha demostrado que genera un dinamismo muy grande. Vamos a ver también cómo las TIC pueden favorecer estos procesos y teniendo en cuenta la intención, qué importante es para mejorar todo el proceso de aprendizaje. Vamos a tener también en cuenta estudios sobre la atención educativa por una educación consciente, donde atendemos las necesidades más allá de lo que es meramente funcional para conseguir un objetivo, sino que hablamos de necesidades como más allá
más inconscientes, que acercan a la voluntad del ser humano, a ese aspecto extrínseco que genera que cada persona a lo largo de su vida genera procesos de aprendizaje diferentes, con una intencionalidad que trasciende mucho más allá de lo que es un mero objetivo académico o un mero trabajo, sino que buscan un desarrollo, un desarrollo personal, una búsqueda más con sentido, generando un aprendizaje desde dentro hacia afuera, que llegue, pues eso, a conectar con necesidades que realmente son auténticas en la persona, ¿no? ¿Qué estrategias en el aula vamos a utilizar para favorecer que las TIC y la humanización del aprendizaje, esto está en armonía, que no hay un desequilibrio y que no hay nada muy tenso ni de las TIC ni de, por otra parte, de plantearnos de una educación muy personalizada? ¿Pueden estar unidas? Sí, pero para ello necesitamos una formación del docente en relación a estas herramientas TIC que favorecen la mejora de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son esas habilidades personales que tiene cada ser humano que le ayudan a tomar decisiones, a discriminar, a seleccionar, a clasificar información y que van a ser claves y determinantes para que ciertas zonas del cerebro maduren y se desarrollen y generen otras conexiones. Estas funciones ejecutivas se ha demostrado que ayudan a que el alumnado se autorregule, regule sus comportamientos, sus pensamientos, sus emociones y genera un mayor control de lo que quiere hacer, hacia dónde se dirige y sus propios para qué. El docente tiene que ser clave en esto y muy formado. También hay que tener en cuenta otro tipo de estrategias, de herramientas, no solamente las TIC, sino también combinarlas con herramientas donde fomentemos la creatividad, la eh, diversidad de materiales, utilizar siempre la comunicación entre ellos, flexibilidad de recursos, donde también lo manipulativo cobra un valor fundamental. ¿Por qué? Porque las herramientas que refuerzan el currículum, con, no solamente con las TIC, sino también con herramientas creativas, como estoy diciendo, manipulativas, se ha demostrado también que aumenta esa atención individualizada, ayuda a que el alumnado se pare, se ordene, se dé cuenta en este momento en el que se genera tanta dispersión, tanta falta de atención porque hay tantos estímulos, pues hay herramientas, hay mecanismos educativos como son las manualidades, la creatividad, juegos más manipulativos que ayudan a que el cerebro se pare, que el niño ponga más foco, más atención y que junto con las TIC es sin duda una herramienta muy potente como podemos ver en esta foto, ¿no? Para una atención más individualizada y que refuerce el currículum. Por lo tanto, la formación docente en ambas herramientas, tanto las TIC como otras herramientas más manipulativas, creativas, que estimulen también y que desarrollen el hemisferio derecho del cerebro, pues van a ayudar a que vaya viendo esa intencionalidad del educando en esa búsqueda un poquito más allá de lo que son sus aprendizajes y que vaya haciendo sus propias conexiones donde las herramientas TIC nos dan esa rapidez, esa diversidad de materiales, de colores, de formas, de mucho estímulo, y vamos a pararnos un poquito más a través de otros tipos de herramientas que nos permiten más la manipulación, el orden, la quietud, la atención consciente y a la vez la autoevaluación, que escriban, que integren todo lo que han aprendido a través de esas herramientas mucho más manipulativas, de lectoescritura también, permitiendo que se dé ese aprendizaje, como digo, integral, consciente, hacia una verdadera autorregulación. ¿Qué hacemos? ¿Qué propuesta hacemos aquí? Bueno, vamos a buscar el equilibrio a través de, voy a quitar de aquí para que vean, así, a través de las TIC, ¿vale? El equilibrio a través de las TIC. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de ver qué TIC favorecen esa autorregulación, qué TIC favorecen la conexión con ciertas o la ayuda que el alumno
atienda ciertas necesidades personales a favor de un aprendizaje más consciente, una autorregulación y un para qué en su proceso de aprendizaje que le motive y que le ayude a conseguir los objetivos de su currículum de forma muy personalizada y consciente. Para ello utilizamos una herramienta que comentaremos después para evaluar qué TIC están utilizando los docentes, también para evaluar las necesidades de los alumnos y también vamos a determinar qué herramienta TIC favorece unas necesidades u otras, qué herramienta TIC favorece que se dé más una red neuronal u otra y también personalizando de esta forma pues el proceso de aprendizaje. Y evidentemente, después de todo ello, vamos a reunir de ambas evaluaciones, vamos a ver los resultados, favoreciendo una retroalimentación y un feedback con los docentes, con los alumnos, aportándoles valor y enriqueciendo su proceso de aprendizaje para favorecer que atiendan de forma consciente esas necesidades y que el docente también utilice con más conocimiento y con más intencionalidad ciertas herramientas TIC a favor del alumnado que tiene de una forma muy individualizada y muy personalizada a la vez, que lo trabaja dentro del aula y para todos. ¿Qué herramientas son las que les he comentado antes? Bueno, hay dos herramientas. La primera es el cuestionario NeuroDiedu, creado por María del Carmen Amos Chicharro. Ella ha hecho esta herramienta a raíz de realizar su tesis doctoral, estrategias de neuroaprendizaje como herramienta para mejorar el rendimiento académico del alumnado con trastornos de aprendizaje. Dicha herramienta forma parte de su tesis, como he dicho, y favorece el estudio muy sistematizado de las herramientas TIC que utilizan los docentes y también hace un estudio muy intenso de qué mejoran cada una de estas herramientas, cada una de estas aplicaciones y herramientas que ella propone. Hace un estudio de qué evalúan, qué mejoran en relación a las redes neuronales, con lo cual les invito a que lo lean, que lo curiosen porque es muy interesante en relación a cómo mejorar los procesos de aprendizaje en relación con las TIC que utilizamos. Y en segundo lugar, utilizamos el cuaderno de autoevaluación muy multicolor para conocerse mejor. Esta herramienta de autoevaluación evalúa las necesidades conscientes e inconscientes que tienen los alumnos en relación a su proceso de aprendizaje y se hace un estudio pre-test y post-test en relación a pues, tras haber aplicado el trabajo consciente con los alumnos, se vuelve a aplicar esta evaluación para ver qué mejoras ha tenido el alumnado y cuánto consciente es de sí mismo una vez que se aplican herramientas TIC con una intencionalidad ya muy consciente para mejorar en el alumnado sus procesos de aprendizaje. ¿Sí? Por lo tanto, muy interesante comprobar el pretest y el posttest de este cuaderno de autoevaluación que pueden ver en mi tesis doctoral, el proceso de aprendizaje para el equilibrio educativo, autorregulación a través del modelo competencial y que a través de ahí pues, podrán ver cómo mejoran los procesos de aprendizaje y cómo los niños, los educandos a través de esta metodología volvieron a conectar o conectaron con esas necesidades conscientes que tenían y sobre todo las inconscientes. Veremos aquí en este estudio, además, cómo han sido influencia de ese cambio las TIC que utilizaron los docentes. Bueno, ¿qué recomendaciones hacemos para la implementación? Bueno, por lo primero, hay que hacer una continua evaluación educativa. ¿Por qué? Pues porque en esa evaluación educativa inclusiva favorecemos que haya diversidad de herramientas, diversidad de materiales, tanto TIC, creativos, manipulativos, flexibles, que favorezcan sobre todo que el alumnado sea el protagonista, el partícipe y que podamos poner de verdad en conocimiento y con realidad y con una evaluación objetiva qué necesita el alumnado para mejorar su proceso de aprendizaje y para realmente hacerlo de forma integral y consciente. Con la ayuda de estos dos instrumentos, desde luego vamos a ir en una dirección muy directa y muy clara para saber la herramienta que el docente utiliza y sobre todo hacia dónde la dirige y el para qué.
Es imprescindible la coordinación y el trabajo interdisciplinar, es decir, no ligarnos solamente a nuestra aula, sino también contar con los expertos, con los profesionales que trabajan en el centro, con otros que trabajen fuera, a favor de enriquecer las aulas, mejorar la dinámica de las aulas, mejorar los materiales, aportarle valor y de esa manera utilizar recursos que junto con las TIC favorecen que el alumnado tenga en continuo dinamismo sus redes neuronales y con ello favorezca su mayor autorregulación para conseguir ese equilibrio educativo. Formación a los docentes es el último punto en herramientas TIC y en un aprendizaje consciente e integral. No sirve de nada aplicar, aplicar y aplicar sin que el niño se pare, se ordene, sea consciente del para qué, sea consciente de qué tiene que mejorar, qué necesita para mejorar y sobre todo si ese uso de esa herramienta la está utilizando a favor de esa mejora. Sin duda, esta es la clave de toda mejora en el proceso de aprendizaje y que realmente los docentes encontremos ese para qué y ese sentido que cada alumno necesita de forma personalizada e individualizada a lo largo de todas sus etapas educativas. Bueno, y por conclusión, diremos que las TIC favorecen de esta forma la atención educativa personalizada, porque vamos a dar en el clavo de qué herramienta ha mejorado, qué herramienta ha favorecido más unas necesidades u otras, por lo tanto, más personalizado, imposible. Los educandos mejoran la atención consciente en sí mismo a través del cuaderno de autoevaluación, pero además con la participación y con la intención consciente del docente y con la participación activa del alumnado en su proceso. Es lo que realmente hace que hayan ocurrido esos cambios y que finalmente atienda necesidades diferentes dependiendo qué aplicación TIC utilice, qué herramientas TIC. Por eso las herramientas TIC no son suficientemente ellas solas, sino que necesitamos una intencionalidad para que ocurra un desarrollo integral y un desarrollo consciente. Los docentes que tienen más información sobre el uso de las TIC con fines de autorregulación favorecen una verdadera educación personalizada. ¿Cómo la favorecen? La favorecen porque se anticipan a la intencionalidad del uso de esa TIC, ya saben para qué va a servir y qué red neuronal o qué mecanismo va a activar en el menor y por lo tanto, si sabemos además la atención educativa personalizada que necesita el menor, el educando, sabemos además la necesidad que requiere atender para su mejora en el proceso de aprendizaje, es sin duda el mejor camino para que las TIC humanicen el proceso de aprendizaje. No puedo dejar de terminar esta ponencia sin hablar de la autoevaluación. El tiempo en la autoevaluación del educando en los procesos de aprendizaje del docente es clave. Si utilizamos las TIC para esa autoevaluación, tanto porque nos acelera un poquito a veces el aprendizaje, vamos más rápidos y tenemos tiempo para pausarnos, para detenernos y autoevaluarnos más y ver que tenemos que mejorar, estupendo. Y también podemos utilizar las TIC como herramienta de autoevaluación para agilizar la autoevaluación, para que haya más flexibilidad, para que se pueda utilizar a través de una aplicación y de esta manera el alumnado pueda hacer e integrar cómo está aprendiendo, el para qué está aprendiendo y que encuentre realmente esas conexiones personalizadas que le ayudan a tener conciencia de qué necesita, el para qué y la intencionalidad de su verdadero proceso de aprendizaje. Y bueno, con todo esto espero que les haya sido interesante. Les invito a hacer las preguntas que necesiten. Si les queda alguna cuestión, por supuesto, aquí dejo los emails para que puedan estar en contacto tanto con mi compañera María Carmen del Amo como conmigo. Estaremos encantadísimas de responderles a sus cuestiones, de facilitarles lo que necesiten y colaborar, evidentemente, siempre que sea para la mejora de los procesos de aprendizaje para la organización del aprendizaje y la mejora a través de las TIC. Bueno, gracias y gracias a todos.